Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Saludando a todos los presentes. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Gloria al Señor. Bueno, en esta oportunidad, he tenido el sentir, creo que de parte de Dios, de traer el tema, la necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. La necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios quiso que hubieran plantas, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso que hubieran estrellas que brillen en el firmamento, le habló al espacio sideral. Cuando Dios quiso que hubieran peces, le habló a las aguas. Cuando Dios quiso que hubieran animales, le volvió a hablar a la tierra. Cuando Dios quiso que hubieran aves, le habló a los aires. Pero cuando Dios quiso crear a la raza humana, se habló a sí mismo. Amén. Es decir, la creación del hombre fue un tema directamente de Dios. ¿A qué voy con esto? Hay cosas que uno las puede delegar a ciertas personas, pero hay otros asuntos muy personales que usted y yo no se los podemos delegar a nadie. Nos tocan a nosotros mismos. Y llenarnos del poder del Espíritu Santo es un asunto que ni usted ni yo se lo podemos delegar a nadie, porque es una necesidad individual. Y aunque busquemos de Dios colectivamente, nosotros sabemos que llenarnos de Dios es un tema muy personal. Es un tema de cada quien. Recordemos la enseñanza de los dos cimientos: el prudente y el insensato. El que construyó su casa sobre la roca y el que hizo su casa sobre la arena. De tal forma que nadie puede culpar a los demás si su casa espiritual en algún momento se cae, porque la responsabilidad de edificar esa casa espiritual es muy personal. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano, que cuando llegaron las tempestades, golpearon contra las dos casas? Cuando llegaron los vientos, golpearon contra las dos casas. Cuando llegaron los ríos, golpearon contra las dos casas. Una se mantuvo firme y la otra se cayó. Cuando llegan las pruebas, nos llegan a todos. Pero se mantiene firme el que está de verdad en Cristo. Gloria al Señor. Cuando alguien edifica su casa espiritual en Cristo, podrá venir la tempestad que sea, su casa espiritual no va a caer. Nosotros no andamos por vista, que si un hermano se aparta, yo también me voy a apartar, porque él era como que mi ejemplo, nada. Nuestro modelo a seguir no es el hermano Juan ni el hermano Carlos,
la promesa del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Desde el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios estaba presente, pero su obra era diferente. El Espíritu venía sobre ciertos individuos para cumplir un propósito específico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, a través de la obra redentora de Cristo, el Espíritu Santo se promete a todos los creyentes como un regalo incondicional. Joel 2:28 al 29 profetizó: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, marcando así un nuevo comienzo en la relación del creyente con Dios. Nosotros sabemos que inicialmente la función del Espíritu Santo, cuando llega una persona, una visita al culto, inicialmente la función del Espíritu Santo es convencerle del pecado, de justicia y de juicio. Es una obra que comienza a hacer el Espíritu Santo en el corazón. Mientras se predica la palabra, el Espíritu Santo va haciendo un trabajo en el corazón del oyente. Amén. Convicción del pecado. Es el primer trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, convencernos que somos pecadores. Esto no es para condenarnos, sino para guiarnos a la salvación. Nuestra necesidad de Cristo nos lleva al arrepentimiento y a aceptar su gracia y a aceptar el Salvador. Amén. En segunda instancia, si ya nos entregamos, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros en el proceso de la santificación. El Espíritu Santo, en ese proceso de santificación, es un proceso que también le llaman proceso de conversión, proceso de transformación, de regeneración o de nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es permanente desde que el creyente llega por primera vez al culto hasta que se entrega y sigue. Cada vez que viene usted, algunos aquí tienen 20 años, 30 años de estar en la iglesia, cada vez que usted llega, Dios hace algo en su corazón. Dios le habla. Por eso es que dice la Escritura que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Y Romanos 8:29 nos dice que estamos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Este proceso requiere colaboración. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Debemos dejarnos guiar por la influencia positiva del Espíritu Santo. Por otro lado, el Espíritu Santo también produce en nosotros los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo. Amén. Yo no entendía por qué razón en la creación Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y salí al ministerio en el año 2000 y pasaban los años y yo no entendía eso. Yo no entendía eso. Yo creo que lo entendí después del 2010. O sea que demoré 10 años en el ministerio sin entender por qué Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque la matemática humana mía, el análisis lógico mío, ¿en qué se parece un ser humano, carne y hueso, materia, a un Dios espíritu? Yo no entendía. Y bueno, voy a esperar
nadie de los compañeros por qué Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y yo seguía con la inquietud. Ya después de 10 años de ministerio, ahora me daba pena preguntarme, pero hay que decir, oye, y tú eres pastor y no sabes eso. Gloria a Dios. Entonces me tocó meterme en oración y decirle al Señor, bueno, revélame porque necesito entenderlo. Y sabe que no le hice la pregunta a ningún pastor. Lo que le voy a decir es algo que Dios me dio este entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Y se lo voy a comprobar por la palabra. Y todavía no lo he hablado, ya tengo 26 años en el ministerio. Y esto no lo he socializado con ningún pastor. Nadie me lo enseñó. Pero es la respuesta más satisfactoria que yo he encontrado. ¿En qué sentido Dios le expresó hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? En el sentido del carácter que Dios puso en el ser humano. Un carácter parecido al de Dios, semejante al carácter de Dios. Ese carácter estaba en Adán y Eva, pero ese carácter se desconfiguró, término moderno, se desconfiguró con la aparición del pecado. Entonces el carácter del ser humano pecador es muy distinto al carácter del cristiano que ha dado los frutos. Porque ¿cuál es el carácter de Dios? Ahí está: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son las características del carácter de Dios. Y esas características Dios las reconfigura en el cristiano convertido al Señor. O sea que el parecido con el Creador está siendo configurado de nuevo porque el pecado había dañado la configuración. Amén, hermano. Entonces, ese carácter que Dios había configurado, el pecado lo transformó, lo dañó. En Gálatas 5, ¿dónde está Gálatas? Se está perdiendo de acá de la Biblia. Ya lo encontré. En Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne, habla de un carácter. Por eso dice andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleito, enemistad, celo, ira. Entonces, hace parte de las características de un carácter desconfigurado. Esto: borrachera, envidia, orgía, cosas semejantes a estas, que son muchas. Pero dice más, el fruto del Espíritu es amor. Dios es amor, primera característica. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas características las tenía Adán y Eva. Así fueron creados. Gloria al Señor. El pecado deformó, dañó, desconfiguró ese parecido del ser humano con su creador. Ahora la obra del Espíritu Santo es reconfigurarnos para que volvamos a parecernos al Dios del universo. En cuanto al carácter, gloria al Señor Jesús. Y lo he predicado, lo he explicado delante de varios pastores y ellos dicen amén, o sea, lo entienden que es verdad. Gloria al Señor Jesús. Entonces los frutos del Espíritu son la evidencia de nuestra relación con Dios y también son la base de nuestra relación con los demás.
Amén. Gloria al Señor. Ahora una persona fue convencida de pecado, justicia y juicio y se entrega. Es reconfigurada, es regenerada. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya nació de nuevo. Ahora se parece al Dios del universo en cuanto a su carácter cristiano. Vuelve a parecerse y cada día debemos parecernos más a Él. Gloria al Señor. Y cuando ya está en este proceso, nació de nuevo. ¿Qué le falta? El sello del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó unas orientaciones. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta promesa no era solo para los apóstoles, sino para todos nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad, no un lujo, es una provisión divina para el creyente. Capacita al creyente no solo para servir, sino para cuidar la salvación que ya Dios le ha dado. Gloria al Señor Jesús. Usted y yo necesitamos recibir ese poder sobrenatural. Sin el Espíritu Santo, nuestras palabras pueden ser vacías, pero con la llenura de su poder, nuestras vidas se convierten en un testimonio transformador de Dios. Un verdadero testigo es aquel que ha tenido experiencias personales con Dios. Yo era esto y el Señor me transformó. Porque aquí no se vale depender del testimonio de la mamá, de la abuela, de la tía. Usted necesita un testimonio muy personal si de verdad quiere ser testigo del Evangelio. La palabra poder significa potencia, capacidad, autoridad, fuerza, y se refiere a la autoridad sobrenatural delegada por Dios a las personas sobre la cual desciende el Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la comunicación verbal respaldada por el Espíritu Santo así será el método más eficaz para persuadir a los hombres y traerlos a Cristo. O sea, en otras palabras más entendibles, la predicación de la palabra es el método número uno para ser salvo, para que alguien pueda ser salvo. ¿Cuál es el otro método? Que la persona misma se dedique a leer las Escrituras, como dice la palabra, escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí encontráis la vida eterna. Pero de 100 personas que se salven, que lleven al Evangelio, 99 se convierten por la predicación de la palabra. Y dejemos que una se convierte porque comenzó a leer la Escritura por allá solo y Dios le orientó que se viniera a entregar. Amén. Ese milagro puede ocurrir, pero uno de cada 100. Porque levante la mano el que comenzó a leer la Escritura y vino solito a entregarse. Levante la mano aquí. Aquí hay una. Aquí hay dos. De los 100 que habemos aquí, hay dos. O sea que vea a la variable
La variable 1 de cada 100 va. Amén. Es que es lo principal. Yo llegué al Evangelio porque alguien me predicó. Yo no le voy a mentir ahora que no, que yo me metí solo a un cuarto a leer la Biblia y de ahí salí derechito. No, eso puede pasar. Pero es un porcentaje muy mínimo. La mayoría de nosotros nos entregamos cuando alguien nos predicó. Amén, hermano. Es el método número 1, el método de salvación. Por eso es que la Biblia dijo la palabra ahí y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hermano, hay que tener en cuenta que para predicar, para evangelizar, no nos limitamos al terreno de lo natural. El conocimiento que nosotros compartimos no es un conocimiento secular. Porque sabemos que la evangelización es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Debemos tener en cuenta que el libro de los Hechos es la continuación de la historia de Lucas, que empezó en su evangelio. Y esta historia abarca los siguientes 30 años posteriores a la ascensión del Señor Jesús. En este corto periodo la iglesia se estableció el evangelio de salvación y la llevó por todo el mundo de aquel entonces. Todo lo que era alrededor del Mediterráneo, Italia, España, Asia Menor, Jerusalén, por ahí en sus alrededores, Siria. Gloria al Señor. Hasta la capital del Imperio Romano llegó la predicación del Evangelio con fuerza. Los predicadores eran personas comunes y corrientes. Muchos de ellos con pocos conocimientos seculares, pero eran personas revestidas del poder del Espíritu Santo para difundir las buenas noticias del Evangelio al mundo entero. Y este poder del Espíritu Santo es ilimitado. No conoce fronteras. No conoce lo imposible. Está dispuesto a respaldar la predicación del Evangelio, de un Evangelio que es poder de Dios para salvación. Así que los discípulos necesitarían todo este respaldo del Espíritu Santo para cumplir con esa misión. Porque hermano, la predicación del Evangelio es una batalla espiritual. Una batalla de la luz con las tinieblas. En una esquina, en un barrio, cuando se predica la palabra, la fuerza de las tinieblas intentan contrarrestar la predicación. A veces se desata hasta pelea de perros para distraer a la gente. O usted está predicando y el inconverso, la persona, está recibiendo argumentos contrarios para bloquear el mensaje. Gloria al Señor. Se necesita que el predicador, que la iglesia entera vaya revestida del poder del Espíritu Santo para contrarrestar espiritualmente las fuerzas contrarias. Usted no sabe si donde está predicando hay un hechicero trabajando en contra. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos la confianza que el poder de la luz hace retroceder las tinieblas. Un hermano profesional fue bautizado, pero no había sido sellado. Y como ya tenía conocimiento de la palabra, andaba criticando ese mensaje puro flojo. Yo lo hubiera hecho mejor. Y andaba. Y bueno, como se puso tan crítico y ya su voz fue escuchada, lo pusieron a predicar en una esquina de un barrio. Y él estaba predicando. Y por allá le contestaba un muchacho
Y todo lo que él decía es putero. Oye, y dejó el púlpito y se fue corriendo y se agarró a golpe con el canto. A trompada limpia. Pero bien estado lleno del poder, mínimo lo reprende. ¿Por qué? Porque uno, el espiritual, enfrenta desde lo espiritual a la persona. Otro también estaba parado por predicar y lo pusieron. Y salió a decirme con una duda que diga para aquí no la predica. Y planeó en el suelo así lleno de tierra. Planeó. Aquí estaba el predicador, por ejemplo, y allá planeando el otro. Y cuando el público miró para atrás, nadie se movió. La gente miró para atrás y el man venía con la ruda. Cuando miraron para adelante, ya el predicador había desaparecido. ¡Carrera limpia! Oiga, pero por no tener el Espíritu Santo. Pero cuando la persona está llena, reprende. Controla desde el poder espiritual a las fuerzas contrarias. En otra ocasión estaba predicando el pastor, ese sí, estaba agarrado de Dios. Y vino un borracho con un machete alzado. Y los hermanos se preocuparon. Y pasó al frente, puso el machete al lado y se entregó. Gloria al Señor. Y el otro estaba aquí agarrado. Te sube. Pero nunca se sabe. Gloria al Señor. Así que el Señor Jesucristo había prometido a los apóstoles que recibirían poder. Hay que estar el otro predicando sin estar lleno y le resulta un endemoniado. Sale huyendo también. Sale huyendo. Hermano, un endemoniado asusta al que no está lleno del Espíritu. Yo lo digo por mí. Yo comencé a asistir a la iglesia siendo adolescente y me gustaban las primeras bancas. Yo no me veía a mí sentado de último. Que me agarró la noche y llegué de último y ya todo el mundo sentado allá. Bueno, me tocó de último. Pero a mí me gustaba la primera, la segunda, la tercera nave. Y a veces estaba yo contento y bendición en el culto. No había sido sellado. Yo fui sellado a los 3 años y pico de estar asistiendo. No fue enseguida. Oye, caía el cojote. Las personas temblando y botando babasa y haciendo como chivo. Ahí acababa el culto para mí. Yo me salía por el callejón, y me iba a detener en la casa. Yo me iba corriendo. Yo lo callaba, a veces me lo tiraban en los pies y estaba cantando de él y ¡pam! Me caía el cojón de los pies. Pegaba de un salto. Yo saltaba del endemoniado y con la misma, porque ahí al lado de la iglesia estaba el callejón. Yo no me salía por la mitad del culto, en el callejoncito. Y tenía un pique bueno, todavía lo tengo, pero ya no le gusto a los endemoniados. Gloria al Señor. Hace 2 días se me estaban colando los de la basura y yo corrí me lo alcancé con la bolsa. Ya el vecino corre duro, sí señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero pasó algo en una vigilia. Fui sellado. Pasó algo. Yo pensé que eso de ser sellado era normal. Ya, y fui sellado y tal. Oiga, y me tiran un cojote en el culto. En el siguiente culto. No sé, en esos días que ya yo había sido sellado. Y salté. Yo fui el primero que saltó a reprender. O sea, yo no lo pensé ni siquiera. Yo fui el primero que no me despegué hasta que la persona no fue libre. Y cuando yo estoy en la casa, dice, uy, no salí huyendo, ¿qué pasó aquí? Primera vez que no salgo huyendo. El Espíritu Santo te da valentía.
Pero a veces toca batallar primero. Pero si no estás sellado, si no estás lleno, el miedo te carcome, puedes terminar hasta influenciado negativamente por las fuerzas contrarias. Yo he encontrado personas con pánico, físico pánico, que le tienen miedo hasta las sombras, que ven aparatos, ellos lo ven, nosotros no vemos nada. Allá en Valledupar me fueron a buscar a las 9 de la noche porque había un muchacho llorando en crisis, literal, en crisis, nadie sabía por qué lloraba. Ya tenía una semana que no dormía él ni dejaba dormir a sus familiares. Estaba subido en una segunda planta, ya me hicieron subir en su cama y la gente era trasnochada de 7 días. No estaba endemoniado. Pasaba el día tranquilo, luego llegaba la noche y comenzaba la crisis. Tenía una influencia espiritual que lo molestaba de noche. Reprendimos esas fuerzas contrarias, declaramos la libertad. Y si lo siguen molestando, me buscan. No me buscaron más nunca. Allá está el hombre tranquilo. No lo molestaron más las fuerzas contrarias. Gloria al Señor Jesús. Pero hermano, usted necesita estar lleno para eso. Hay hermanos que no se atreven a orar ni por un enfermo. Hay que buscar hermano fulanito. ¿Y hasta cuándo vas a estar tú buscando a los diáconos? ¿Cuándo te vas a enfrentar a la necesidad? Llénate de Dios primero. Busca el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Notemos el proceso. Fueron llamados, recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, luego fueron testigos con resultados extraordinarios. A menudo nosotros tratamos de invertir el orden. Queremos testificar dependiendo de nuestro propio conocimiento y autoridad. Pero testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Este poder no es solo para un beneficio personal, sino para ser instrumentos del Dios vivo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para la destrucción de fortalezas. Estar lleno del Espíritu nos capacita para llegar a un mensaje de salvación, para servir en amor y para hacer retroceder las fuerzas contrarias, para liberar endemoniados. Gloria al Señor Jesús. Sin una experiencia personal no puede haber un verdadero testimonio cristiano. No es lo mismo un Pedro sin ser lleno del Espíritu Santo, que siendo confrontado negó al Señor 3 veces porque tuvo miedo, al Pedro lleno del Espíritu Santo, que en el primer mensaje se entregaron como 3,000 personas. Imagina el poder, la autoridad, la atmósfera de la presencia de Dios. El poder del Espíritu Santo es la grande e ineludible condición del testimonio cristiano. ¿Sabe, hermano? Uno puede tener mucho talento, una gran instrucción, una amplia experiencia, pero será ineficaz si carece del poder espiritual de la vida. En cambio, usted puede carecer de educación, ser poco atrayente, sin refinamientos, no conocer ni la O por lo redondo, como se dice por ahí. Pero si está dotado del poder del Espíritu Santo, el mundo girará para verle arder en Dios. Porque tendrá la sabiduría de lo alto y la autoridad de lo alto para hacer retroceder las fuerzas contrarias y aún para avergonzar a los considerados sabios de la tierra.
podemos sentirnos debilitados y desanimados. Sin embargo, en Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La llenura del Espíritu Santo nos proporciona fuerza, sabiduría para enfrentar la adversidad. Así que no solo necesitamos poder del Espíritu Santo para ser testigos, sino también en nuestra vida diaria. Usted no sabe, mi hermano o mi hermana, en qué momento va a necesitar de la autoridad. Nosotros somos una autoridad ambulante en esta tierra. Usted va pasando y se presenta una discusión, quiere ver una pelea, están sacando armas, usted reprende y las cosas se aplacan. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo también te da guía y dirección en toda circunstancia. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, sino un proceso continuo. La Biblia recomienda la oración. Si alguno necesita el Espíritu Santo, pídalo y le será dado. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea que usted, como tiene su necesidad, cada vez que va a orar le va a recordar a Dios que usted necesita ser lleno. Porque la oración puede ser tan simple como el llanto de un niño, tan elocuente como una lágrima, tan secreta como una angustia incesante, tan fugaz como un relámpago, tan poderosa como un tornado, tan dulce como el aroma de una flor, tan profunda como el abismo, tan alta como los cielos, tan fuerte como el amor. En fin, pero la oración en el cristiano no debe faltar. Gloria al Señor. La oración es una de las formas principales para desarrollar una vida de intimidad con Dios. La oración del justo es poderosa y eficaz, Santiago 5:16, y es una de las armas principales del creyente para contrarrestar las fuerzas del mal. La otra recomendación cuando usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios. Al sumergirnos en la palabra, el Espíritu Santo nos habla y nos transforma. Dejemos que la palabra del Señor habite con abundancia en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es verdadera, es fuego, es eficaz, es espada, es leche, es poderosa, es lámpara, limpia, alimenta. La palabra de Dios es el alimento, el aliento del deprimido, es la limpieza del joven, es la libertad del cautivo, es el que limpia el sucio, el valor del temeroso, es la salud del enfermo, es la esperanza del necesitado, es la fuerza del anciano, es el alimento del hambriento, es el agua al sediento, es la guía del perdido, es la espada del guerrero, es la leche al recién nacido. Y la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios hay que creerla, hay que recibirla, hay que amarla, hay que atesorarla en nuestro corazón. Ahora, tercer consejo para ser lleno: quebrántate en la presencia de Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Esto implica dejar de lado nuestro orgullo y permitir con humildad que el Espíritu Santo tome control en nuestros corazones. En un mundo lleno de desafíos, de incertidumbre, de tentaciones, es imperativo llenarnos del poder del Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos. Hermano, yo demoré 3 años para tener esa experiencia de ser sellado.
Y en esos 3 años vi muchas cosas. Oiga, se venía un recién entregado y a los pocos días hablando en lengua y yo reseco. ¿Eso qué? Y yo casi que peleando con Dios. Ay, a él lo llenaste y se entregó ayer. Y ya yo tengo 2 años y nada. Gloria al Señor. Yo conocí un joven que tenía 3, 4, 5 novias de manera permanente. Él era así. Y yo dije, cuando él se entregó, yo dije, hermano, no va a perseverar, hermano, tiene sus cadenas. Ese no va a perseverar. Oiga, pero como a la semana lo vi hablando en lengua y hablaba en lengua casi en todos los cultos. Lo bautizaron conmigo, si ya yo era viejo en el evangelio, viejo. Yo tenía 16 años cuando fui bautizado, pero desde los 12 asistiendo, ya yo era antiguo. Gloria al Señor. Y lo bautizaron conmigo y él tenía como un mes de entregado. Y ya él hablando, y comenzó a servir primero que yo, porque era sellado. ¿Cómo comencé yo a servir antes de tiempo? En los especiales. Yo pasaba y cantaba los especiales abajo. Me pasaban el micrófono. Oye, cuando yo cantaba, la gente hablaba en lengua, pero yo no. Y yo no entendía eso. Gloria a Dios. Aleluya. Y comencé a pensar que yo andaba mal con Dios. Y por eso el Señor no me llenaba. Pero fui al retiro de Montermón en La Guajira y vi a muchachas con arete y jean hablando en lengua y yo, y yo nada. No entendía. El sello del Espíritu Santo no viene como premio a tu fidelidad. Claro que debe ser bien. Pero el sello del Espíritu Santo viene por un momento de humillación. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si aquí una visita se humilla en la presencia del Señor, puede terminar sellada. Puede hablar en lengua, así que se haya entregado. En el retiro lo vimos muchas veces. Oiga, y me tenían una persecución. Antes nos tenían a monte a los que no habíamos hablado en lengua. El José que hacía el retiro todos los viernes, pro recepción del Espíritu Santo. El culto de los jóvenes, pro recepción del viernes. Ya yo andaba aburrido. Levante la mano el que no hablaba en lengua. Y no, ya yo la levantaba hasta aquí. Me sentaba detrás de un hermano alto para yo esconderme. Pero como me conocían, ¿dónde estaba Ali? Y yo allá atrás, escondido. ¡Levante la mano bien! ¡Pase adelante! Porque yo pasaba en contra de mi voluntad, haciendo malos gestos en mi cara. No me funcionó pasar al frente para ser sellado. ¿Por qué? Porque yo me arrodillaba, nos arrodillábamos como 10 o 15 que no habíamos hablado de él. Y nos rodeaban los que habían sido sellados, supuestamente para ayudarnos. Pero comenzaban a saltar. Yo arrodillaba y los demás saltando al lado mío. Y yo así con miedo que me fueran a dar un rodillazo. Me pisaran las manos, varias veces me pisaron las manos. Y yo ahí traumatizado. ¿Quién dijo que uno así va a hablar lengua? Si yo estaba preocupado por mi integridad física. Había otro problema. Que yo tenía un 21 pantalón. Y era blanco. Yo decía, yo comienzo a hablar lengua aquí, que me arrastro en el suelo, el pantaloncito queda marrón, se después ya está dañado, después con qué voy a ir al culto. Yo tengo que mantener el control. Cuando yo recibía la presencia del Señor, me arrodillaba y ahí me aguantaba para no hablar lengua, mejor dicho. Y siempre me arrodillaba sobre un cartoncito y le ponía un trapito. Es que el pantalón blanco se le ve mugre a la distancia. Usted no se va a dar otra paz y ya va a quedar limpio. No, el blanco no.
Y ese es el evento único que yo tenía de ir. Algunos tenían el kitipón, 2 bandas, pero yo tenía uno solo. Gloria al Señor. Y ese pantalón blanco era el culpable también de que yo no la dejé. Oiga, hacía 2 vigilias todos los viernes, 2 sesiones. La primera desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y la segunda desde las 10:30 hasta las 12, una. Y a veces las 7 amanecidas. Hicieron 3 sesiones, 3 veces me llamaban al frente. Yo pasaba en la vigilia, era arrodillado ahí al frente. Rodillazos que me pegaban, me empujaban, y yo, bien, pues veo que encima. Yo a veces me arrodillaba en el medio de los otros para tener cierta, un cerco ahí que los demás me protegían, pero el que viene de los cables cae encima al que sea. Gloria al Señor. Y yo tenía mi gana, Señor, mira, esta persecución que me tienen y tú no me llenas, no me sellas ni nada. ¿Qué pasó? Oye, vamos para la vigilia. No, yo no voy, estoy ocupado, pero era para evitar la persecución. Y a mí me van a buscar a casa. Allá veo que en un carro, no, que te dejes, que me voy a poner los zapatos. No, mi mamá le tiró los zapatos a la camioneta porque me fiesta en chancla. Que ya es tarde, que tú no te vas a quedar. El pastor montándomela. Quería que yo fuera sellado porque yo cantaba bien en aquel tiempo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo no había entendido que necesitaba humillarme. Entonces la primera sesión de la vigilia del 17 de abril del 91 me hicieron pasar, no pasó nada. Ella me daba hasta pena que mi lágrima me salía. Yo, ay Señor, nada más reseco que una tierra y un veranal. Aleluya. Y me daba hasta pena. A veces terminaba disfónico de gritar por no dejar. Haciendo el parapeto ahí porque ya que yo estaba por lo menos buscando. Y le dije, y cuando estaba ya comiéndome el pan con queso y el chocolate, dije, en esta segunda sesión no voy a pasar frente. No voy a pasar. No voy a pasar frente. Yo me lo propuse. No voy a pasar frente. Ojalá no me llamen. Y los directores, ¡ay! ¿Dónde están los que no han sido sellados? Y pasábamos siempre lo mismo, ya nos veíamos como una familia de damnificados, los perseguidos de la congregación. Ese tema antes era muy intenso ya. Entonces dije yo a las 10:30 a las 11, no voy a pasar. Y el director o la directora, no me acuerdo, ¿dónde estoy? Que no lo veo aquí, los demás. Y yo dije así, no voy a pasar. Y viene Nova Las Moas, el recién entregado, ese que era mujeriego. Está más piedra, ya yo le estaba cogiendo su cosita. Y viene Nova Las Moas. ¡Ay, qué vamos! Y me arrastró como 3 metros, yo estaba último, me arrastró como 3 metros, agarrándome a la fuerza, me arrastró y yo, suéltame el brazo que yo no voy a pasar. Si tú me insistes, voy a tumbar una trompa. Oye, yo estaba dispuesto a lo que sea, y hermano Dios que
la persecución que me tiene. ¿Tú cuándo me vas a sellar? Séllame, por favor. Y comencé a adorarlo, y me olvidé de todo el mundo. Y en ese momento fui sellado.